En un rancho distante viven la señora Margaret y su esposo George, junto con su hijo James, su nuera Lorna y su nieto recién nacido. La familia parece llevar una vida feliz, aunque Margaret no tiene una buena relación con Lorna. Un día, mientras Margaret bañaba a su nieto, nota con preocupación que el caballo que su hijo había salido a montar regresa solo. Inmediatamente, George sale a investigar y encuentra a James tirado en el suelo, sin signos vitales, aparentemente debido a una caída brusca del caballo. Años después, los esposos Black enfrentan un momento difícil. Lorna decide casarse con un hombre llamado Danny y se lleva a su hijo, dejando a los abuelos muy afectados, especialmente a Margaret, quien lamenta no tener a su nieto cerca. Con el corazón destrozado, la pareja despide al niño y lo deja ir a su nuevo hogar con Lorna y su nuevo esposo. Tiempo después, durante un viaje a la ciudad, Margaret descubre algo alarmante. Danny, el nuevo esposo de Lorna, es un hombre violento que maltrata tanto a su nieto como a Lorna. Consternada, decide visitarlos y prepara un pastel para llevar, pero al llegar se encuentra con la sorpresa de que Lorna y Danny ya no viven allí, pues se han mudado. También descubre que Lorna y Danny se llevaron todas sus pertenencias, lo que sugiere que no planean regresar pronto. Esto deja a Margaret aún más consternada, especialmente porque Lorna se marchó sin despedirse. Decidida a encontrar a su nieto, Margaret empaca sus cosas y, además, toma el arma de su esposo George, quien fue sheriff en su juventud. Cuando le comunica sus intenciones, George inicialmente se muestra renuente a acompañarla, pero luego cambia de opinión y decide unirse a la búsqueda. Sin tener pistas claras sobre el paradero de su nieto, la pareja viaja a la ciudad más cercana y busca ayuda en la policía. Informan al oficial que están buscando a Danny Beboy. El oficial menciona que el apellido le resulta familiar, pero necesita hacer algunas llamadas para confirmar. Mientras esperan, los Blackley van a comer, y al regresar al auto, George descubre que Margaret había escondido su arma. Aunque Margaret argumenta que podría ser útil, George desaprueba haberla llevado, ya que podrían herir a alguien. El oficial les informa que un grupo de los Beboy vive en Forsyth y administra un negocio allí, por lo que los Blackley deciden dirigirse a ese lugar. Al llegar a la dirección proporcionada, intentan obtener información sobre Danny y Lorna, pero no logran encontrarlos. Sin embargo, reciben otra dirección que podrían investigar. Durante una parada en su camino, Margaret le pregunta a George si realmente está comprometido con la búsqueda de su nieto, ya que no lo ha expresado claramente. George admite que, dado su edad, criar al niño sería complicado, pero Margaret insiste en recuperarlo, incluso si eso significa continuar sola. George le asegura que siempre estará a su lado. Cuando regresan al auto, encuentran a un hombre observando su vehículo. George lo detiene y le pide explicaciones. El hombre, que se presenta como Peter, asegura que no está robando, solo estaba viendo quién había acampado cerca, ya que vive en la zona. Peter menciona que no necesita robar porque tiene su propio dinero. Margaret percibe que es una persona honesta, se presenta junto con George y se disculpa si están invadiendo su propiedad. Luego le pregunta sobre un caballo que había cerca, y Peter explica que no le pertenece, ya que simplemente apareció frente a su casa una mañana. Sin dudarlo, Margaret decide montar el caballo, y la pareja pasa la noche en la casa de Peter antes de continuar con su misión. Ahí nos enteramos de que la esposa de George solía montar caballos con frecuencia, ya que se dedicaba a domarlos. Peter también revela que lleva 3 años viviendo solo en medio de la nada, sin molestar a nadie y buscando su propia comida. Como conoce algo de la región, les sugiere que busquen a un hombre llamado Bill Beboy, quien podría ayudarlos en su búsqueda. Al día siguiente, los Blackley llegan a la dirección de Bill y descubren que éste ya los estaba esperando, pues había sido informado de que estaban buscando a Danny. Bill les explica que Danny es su sobrino y que tanto él como Lorna y el niño están a salvo en la casa de la madre de Danny. Les invita a cenar allí, ya que su cuñada desea conocerlos, y asegura que también podrán ver a su nieto. Sin embargo,
advierte que no pueden ir por su cuenta porque sería fácil perderse. Por ello, les pide que regresen a las 4 de la tarde para que él pueda guiarlos hasta el lugar. A la hora acordada, los Blackledge vuelven, y Bill propone que uno de ellos viaje con él en su camioneta mientras el otro los sigue en su auto. Explica que es necesario para que puedan aprender el camino y regresar por su cuenta. A pesar de las reservas de George, Margaret decide ir con Bill, generando cierta tensión, ya que George no confía en él. Durante el trayecto, Margaret tiene una conversación incómoda con Bill, quien comienza a comportarse de manera extraña. Finalmente, llegan a la casa, ubicada en un lugar muy apartado, casi al anochecer. Margaret y George son recibidos por Blanche, la madre de Danny, quien los invita a cenar. Durante la comida, Blanche les cuenta historias inquietantes sobre su familia, tratando de intimidarlos. Poco después, aparecen los hermanos de Danny, lo que pone muy nerviosos a los Blackledge, quienes solo desean ver a su nieto. La situación se vuelve aún más tensa cuando Lorna llega junto a su esposo y a su hijo. Margaret, al ver al pequeño, le pide un abrazo, pero Blanche ordena a Lorna que lleve al niño a dormir. Aunque esta molesta a Margaret, ella y George no tienen opción más que irse después de un incómodo encuentro, sin haber pasado tiempo con su nieto. Al día siguiente Margaret y George buscan a Lorna en su trabajo e intentan acercarse invitándola a almorzar. Durante la reunión, Margaret le pide directamente que deje que su nieto viva con ellos, pero Lorna se niega a separarse de su hijo. Los abuelos, desesperados, le insisten en que ambos deberían irse con ellos para estar a salvo. Finalmente, Lorna lo piensa y accede, proponiendo escapar de madrugada con su hijo y encontrarlos en su hospedaje, ya que su esposo y su familia no la dejarían ir fácilmente. Antes de la fuga, Margaret se disculpa con Lorna por cómo la trató en el pasado, logrando una emotiva reconciliación. Esa noche Margaret y George esperan ansiosos, pero Lorna no llega a la hora acordada. De repente, alguien golpea la puerta. Cuando George abre, Danny y su familia irrumpen en la habitación, habiendo descubierto el plan de fuga. En medio del caos, George intenta defender a Margaret sacando una arma, pero rápidamente se la arrebatan. Blanche, llena de crueldad, ordena a su hijo que le corte los dedos a George, dejando a Margaret en estado de shock al ver el brutal ataque hacia su esposo. George es trasladado al hospital, donde recibe la visita de la policía. Sin embargo, lejos de ofrecer ayuda, los oficiales solo le entregan un mensaje de los Beboy: deben abandonar Dakota lo antes posible si no quieren que su nieto salga lastimado. Sin otra opción, los Blackledge deciden marcharse. El viaje resulta especialmente difícil para George, lo que lleva a Margaret a recordar que Peter vive cerca. Con la esperanza de que su esposo pueda descansar, decide buscarlo. Esa noche, Margaret se derrumba al pensar que no pudo rescatar a su nieto, lo único que le quedaba tras la muerte de su hijo. Desesperada, le sugiere a George quedarse a vivir cerca de Peter para estar más cerca del niño, pero él sabe que no es una opción, ya que los Beboy quieren mantenerlos alejados. Esta situación lleva a George a tomar una decisión drástica. En la madrugada, sin avisarle a su esposa, sale en busca de su nieto. Al darse cuenta de su ausencia, Margaret le pide ayuda a Peter para seguirlo y alcanzarlo antes de que sea demasiado tarde. George llega a casa de Danny y, al notar una escopeta, decide tomarla y cargarla, anticipando que podría necesitarla. Al encontrar la habitación de Lorna, apunta con el arma a Danny para impedir que haga ruido y despierte a su familia. Sin perder tiempo, le indica a Lorna que tome a su hijo y escape lo más rápido posible. Justo cuando están a punto de huir, los hermanos de Danny se despiertan alarmados por un incendio que comienza a propagarse en la casa. Al ver a Lorna con el niño, Bill sospecha que intenta escapar y le arrebata a su hijo. Para ayudarla, George deja fuera de combate a Danny y corre hacia ellos. En medio del forcejeo, Lorna cae por las escaleras, obligando a Bill a soltar al niño, quien corre de inmediato a los brazos de su abuelo. Blanche sale de su habitación armada y,
en su desesperación, dispara, pero impacta a la persona equivocada. Sin embargo, esto no la detiene y, justo antes de que pueda dispararle, él reacciona rápidamente y lanza a su nieto hacia Lorna para ponerlo a salvo. Enseguida George y Blanche comienzan a pelear. En medio del caos los hermanos de Danny llegan para ayudar a su madre, pero en la confusión, Blanche termina disparándoles accidentalmente. Mientras tanto, Margaret y Peter llegan a la casa de los Beboy y se encuentran con Lorna escapando con su hijo. Al notar que George no está con ellos, corre en su búsqueda y entra en la casa, que ya está envuelta en llamas. Allí encuentra a su esposo herido y lo ayuda a ponerse de pie para salir juntos. Cuando están a punto de escapar, Blanche reaparece y dispara a George. Antes de que pueda seguir atacando, Margaret toma una escopeta y acaba con ella de una vez por todas. Sin embargo, George no logra sobrevivir a sus heridas y Margaret solo puede despedirse de él con el corazón destrozado. Peter ayuda a Margaret a salir antes de que la casa sea consumida por el fuego. Agradecida, ella se despide de él y con Lorna y su nieto a salvo emprenden el regreso a casa, dejando atrás el horror vivido. Si te gustó este vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.